Ya ahí arranqué a grabar y también voy a arrancar a mostrar pantalla. Profesor, ahí ven mi pantalla. Sí, claro. Listo. Sí, ahora lo estamos viendo. Vamos a la actividad, muchachos. Bueno, entonces nosotros ayer habíamos hablado de la estructuración de las lecciones y de los anuncios, ¿cierto? Ya hoy vamos a trabajar los recursos que tiene Q10. Como les decía ayer, me excusan por haber escrito tan tarde, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando a toda marcha para poder que el miércoles tengamos listo, y de hecho pues lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque ayer hicimos pues como la estructuración de los anuncios, de las lecciones. Ya hoy lo que vamos a hacer es que vamos a generar la utilización de recursos dentro de las lecciones. Entonces, contenidos, foros, tareas y cuestionarios, ¿cierto? Entonces yo les voy a explicar con un ejemplo puntual de una actividad de aprendizaje que yo tengo. La idea es que ustedes van como tomando nota y demás de lo que hay que realizar, de cómo se hace. Yo sé que algunos de ustedes saben montar una tarea, saben montar un cuestionario y demás, pero no sobra en ningún momento pues el aprendizaje. Y si alguno de ustedes puede aportar a otro compañero, pues esa es como la idea. Ustedes hoy quedan con una actividad, yo les mandé el correo hoy unos compromisos. La idea es que ustedes realizan los compromisos el día de mañana, durante el día, y pues o lo antes posible. La idea es que ustedes a las 2 de la tarde ya tienen la actividad lista, ustedes me escriben y yo hago la revisión. Una vez se realice la revisión, yo les hago los ajustes y demás, y ya el miércoles es el momento de cierre. El miércoles vamos a hacer la actividad donde se les da a ustedes las herramientas TIC, y adicional a eso, ese mismo miércoles pues hacemos como la socialización del trabajo y ya quedaríamos listos para que quedemos con este curso chuleado. También les mandé el correo una lista de chequeo, ¿cierto? Esta lista de chequeo es la que vamos a evaluar en la revisión. Entonces la idea cuál es, que cuando ustedes monten sus anuncios, sus lecciones, sus contenidos y demás, con base en lo que vamos a ver hoy y con base en lo que vimos ayer, la idea entonces es que ustedes mismos evalúen esta lista de chequeo, si están cumpliendo o no están cumpliendo, y esta es la que yo voy a evaluar. Entonces al final le voy a decir a usted, el profe, cumplen. O en el caso, por ejemplo, de que le falte algo, le digo, profe, la idea es que a usted le falta esto, ajústelo para poder hacer una segunda revisión y que usted quede con esto chuleado. Entonces cuando trabajamos con esas de chequeo es muy fácil porque todos sabemos que nos van a revisar, ¿cierto? Y adicional hay unos compromisos que quedan para mañana, pero se los explico una vez terminemos pues como toda la clase de hoy, donde quede muy claro todo lo que vamos a realizar. ¿Alguna duda, profe, hasta ahí? No, está bien. Listo. Hamilton ya llegó por aquí. No, Hamilton no ha llegado. Bueno. No ha llegado. No está claro. Listo, gracias. Vamos a continuar acá. Ayer habíamos visto y habíamos agregado en los anuncios tanto la guía como el diagrama de Gantt, ¿cierto? Pero entonces hoy revisando con Catalina y con Diana, se creó una estrategia y es la siguiente. Todo tiene que ir en su lugar, ¿cierto? Entonces el espacio para publicar el diagrama de Gantt y para publicar la guía no es un anuncio. El anuncio sería explicar a los estudiantes, como lo hicimos ayer, básicamente en qué consiste la guía y cargarle tanto la guía como el diagrama de Gantt, pero no en un anuncio, sino en una lección. Como nosotros tenemos en la lección un momento de inicio, ¿dónde debe estar cargado el diagrama y la guía? En el momento de inicio, porque uno en el momento de inicio, ¿qué hace? Reconocimiento de aprendizajes previos. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno carga tanto la guía aquí como el Gantt, ¿cierto? Y uno empieza a generar muchos más anuncios, pues para el estudiante va a ver el último anuncio y no va a volver a ver ni la guía ni el diagrama. Y finalmente lo que uno usa con la guía y con el Gantt es que el estudiante haga trazabilidad a los procesos, ¿cierto? Entonces lo ideal que es que cuando hagamos el anuncio, así como lo hicimos ayer, es simplemente una invitación a que sepa de qué trata la guía y le decimos que en la lección momento de inicio se encuentra cargado tanto la guía como el diagrama, ¿cierto? Entonces el estudiante simplemente viene y aquí se encontraría un contenido que dice guía de aprendizaje y diagrama de Gantt, ¿cierto? Ya ahorita les explico pues como los contenidos. Cuando estamos al interior ya de las lecciones y usted de pronto quiere generarle un contenido, un foro, una tarea, usted simplemente le va a dar clic donde dice
agregar recurso. Y en los recursos de Q10 pues aparecen 4 recursos: contenido, foro, tema, tarea y cuestionario. Son los 4 recursos básicos con los que vamos nosotros a jugar todo el desarrollo de la guía de aprendizaje. Entonces, acá, miren, ustedes saben que la guía de aprendizaje tiene básicamente momento de inicio, ejes temáticos y o segmentos, tiene una evaluación o unas evaluaciones y tiene un momento de cierre. Entonces, el momento de inicio, como generalmente lo que hacemos es un reconocimiento de aprendizajes previos, entonces podemos hacerlo mediante foros. El eje temático y o segmentos los podemos hacer por medio de lecciones, contenidos y o tareas. Ahorita vamos a aprender a hacer cada uno de esos. La idea cuál es que hoy vamos a hacer un foro, vamos a hacer una tarea, una lección, perdón, un contenido, un cuestionario. Las evaluaciones las podemos hacer bien por tareas, por cuestionarios o por foros, y el momento de cierre puede ser también un foro, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esta base, vamos a ir acá, en este caso, por ejemplo, al ejemplo que yo tengo en digitación de documentos, que es esta actividad de aprendizaje, y voy a crear un foro. Voy a empezar por ahí. Voy a crear un foro de reconocimiento de aprendizajes previos. ¿Qué es lo fácil de Q10? Que ustedes en cualquiera de los 4 recursos que tienen, tanto contenido como foro, como tarea o cuestionario, la interfaz, es decir, la página como tal, es muy fácil de manejar y es lo mismo. Entonces usted no es que para contenido tenga una estructura de la página y para foro otro y para tarea otro, no. Es la misma estructura en los 4 recursos y eso hace pues, que sea muy fácil manejar cualquiera de los 4 momentos. Entonces, voy a suponer, para términos del ejemplo, que en momento de inicio yo voy a crear un foro y ese foro se va a llamar reconocimiento de aprendizajes previos. Entonces yo iría a agregar recurso, pero antes de eso quiero que de manera general pues nosotros contemos para qué sirven estos elementos. ¿Quién me dice, porfa, para qué sirve este recurso contenido? ¿Para qué nos puede servir este recurso contenido? Puede ser, ¿sí? Sí, dale, te escuchamos. Okay. Puede ser para orientar al estudiante acerca de los temas que se van a tratar durante el año. Entonces, en forma ordenada se le muestra al estudiante cómo va paso a paso, comprendiendo y concatenando cada tema que se va presentando en el momento de inicio o en el eje temático 1 o ya dependiendo pues de donde esté ubicado el eje de aprendizaje. Eso, muy bien. Entonces podemos decir, con base en lo que dice Francisco, que el contenido es el elemento teórico del curso. O sea, toda la parte teórica del curso la podemos cargar acá. De hecho, nosotros utilizamos en algunos casos diapositivas, por ejemplo, para conducir la clase y la presentamos en pantalla y los muchachos nos van haciendo seguimiento con las diapositivas. En contenido se pueden cargar las diapositivas perfectamente porque hace parte de la estructura teórica de la actividad de aprendizaje, ¿cierto? Muy bien. ¿Para qué nos sirve un foro? ¿Quién me dice para qué nos sirve un foro? Juan Carlos o Juan Camilo. Ah, bueno, Juan Carlos nos va a decir. ¿Para qué nos sirve un foro, profe? Un foro nos puede servir para generar un debate sobre un tema específico, ¿cierto? Y mirar el grado de conocimiento que tiene el grupo sobre un tema, por ejemplo. Excelente, profe. Para eso sirve. Un foro es un espacio, como usted lo dice, de debate y de discusión en el que yo puedo plantear una pregunta y los estudiantes van también haciendo su aporte. ¿Qué es la diferencia entre un foro y, por ejemplo, una tarea? Que es que en la tarea a mí el estudiante me carga la actividad en un espacio y solamente la puedo ver yo. En el foro todos los estudiantes ven la participación de todos, precisamente porque es un espacio para discusión y para debatir, ¿cierto? Bien, ¿para qué nos sirve la tarea? Por ejemplo, los profes que no nos... Juan Camilo nos puede contar para qué nos sirve este recurso de tareas. Sí, claro, buenas noches. ¿Qué más, profe? Bueno, el recurso de la tarea es para colocar pues como todas esas situaciones o momentos donde podamos subarle a los muchachos talleres, informes, resumen de lecturas, en sí, todo pues en cuestión de los temas que se vienen realizando. Excelente, profe. Realmente la tarea es el momento pues de la evaluación, ¿cierto? Entonces ahí viene así como... Claro. Hola, profe, dale. De pronto
tengo de pronto un aporte ahí en esa parte de las tareas y de pronto pues una retroalimentación en cuanto al seguimiento de los muchachos si están adquiriendo los conocimientos necesarios. Excelente, profe. O sea que la evaluación es un momento, la tarea es un momento en el que yo también evidencio si el estudiante está adquiriendo el conocimiento. Perfecto. Yo les iba a hacer aquí también una recomendación y es la siguiente. Ustedes saben que a pesar de que estemos en formación a distancia, nosotros en QDIES únicamente cargamos el tipo de evidencia. Es decir, nosotros no trabajamos en QDIES que taller 1, que taller 2, que repaso, que informe. No, uno lo que carga en las tareas de QDIES o en los parámetros pues, que uno genera de nota, uno lo único que carga es evidencia de conocimiento, de producto, etc. Así estemos trabajando a distancia, eso se va a conservar, ¿cierto? Entonces, muy importante, me parece a mí lo siguiente, que más que todo en tareas se carguen cuando sean evidencias. Supongamos que la evidencia es de conocimiento y vale el 50%, ahí se cargaría una evidencia. Por acá llegó Hamilton, ¿cómo estás? Sí. Hace ratico lo había dejado ahí para ingresar, entonces como que se me había vencido la solicitud, pero bueno, ya estoy por aquí. Listo, tranquilo, estamos en este momento revisando los recursos y apenas vamos a empezar, estamos como haciendo generalidades sobre los 4 recursos básicos que tiene QDIES, que son contenido, foro, tareas y cuestionarios, listo, y estamos en este momento haciendo una claridad sobre tarea. Entonces, les decía, mi recomendación es que en tarea carguemos cuando sean evidencias, entonces una evidencia de conocimiento, una evidencia de producto, de desempeño, la carguemos ahí. A veces nosotros, por ejemplo, digamos en ese intento porque los estudiantes adquieran el conocimiento, por ejemplo, hacemos un taller, ¿cierto? Entonces decimos, vean, vamos a hacer ese tallercito. ¿Qué ocurre? Que cuando yo le pongo una tarea al estudiante, el estudiante sabe que es una tarea, él espera una nota. Y a veces no queremos pues como ponerle una nota, sino que hacemos el taller, es como por reforzar el conocimiento. Entonces, si el taller es de esos talleres que uno lo que pone es para que ellos refuercen, para que ellos estudien, para que ellos practiquen, y no va a tener una nota como tal, mi recomendación es montarla, o bien en contenido, o bien en foros. Porque entonces, por ejemplo, en contenido yo le coloco, el estudiante podrá leer el documento adjunto para que practique y refuerce sus conocimientos, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí queda. Qué pena, dale. me hago una pregunta y pues no sé si me estoy adelantando, pero dale. quiero preguntar porque pronto estoy atrasado. ¿Mostraste cómo se pueden subir archivos a esa pestaña de contenido? Yo no encontré cómo subir archivos. Sí, no, ya lo vamos a hacer. No, apenas vamos a empezar. Bueno, listo. Ya enseguida, digamos que lo que vamos a hacer enseguida es que vamos a subir un foro, un contenido, una tarea y un cuestionario, ya para que ustedes les quede la práctica de lo que yo estoy haciendo y ustedes ya mañana lo ponen en práctica en sus propias actividades de aprendizaje. Entonces, en este caso yo les recomendaría, por ejemplo, en el contenido, si uno en el contenido coloca la actividad y al estudiante le queda claro que es un taller de una práctica que simplemente es para que él lo haga y practique, que no va a tener nota o a veces ni siquiera lo tiene que entregar, sino que es para que le quede a él y lo dejo en contenido, para el estudiante es mucho más claro que no va a tener nota, porque si me dirán, profe, ya me lo calificó, profe, si lo que también tiene que ser muy claro es lo siguiente, si nosotros, o sea, el hecho de que estemos en formación a distancia, el estudiante también tiene su vida normal y no podemos cargarlo, por ejemplo, si tiene 5 profes y le ponemos cada uno un taller, primero sobrecargamos al estudiante de talleres cuando él, a pesar de que estemos en la situación de cuarentena, puede que esté trabajando o esté haciendo teletrabajo, etc. Eso por un lado. Y lo otro es, si también nosotros le ponemos en cada clase un taller, nos vamos llenando nosotros de una cantidad de trabajo por revisar. Y esa no es la idea tampoco. O sea, las evidencias claramente hay que recolectarlas, pero digamos que otros talleres y demás actividades que yo puedo hacer en ese camino de que él aprenda, no todo tiene que tener nota, eso lo hemos hablado pues en muchos espacios. Y lo último es pues un cuestionario, que ese sí es como la palabra lo dice, es un formulario, una evaluación en la que yo le puedo decir al estudiante por diferentes tipos de preguntas o tratar de evaluarle el conocimiento en diferentes tipos de preguntas. Ahorita vamos a ver entonces cómo se hace preguntas abiertas, cómo se hace preguntas verdadero o falso. Y lo útil de esto es que el cuestionario, pues al ser un cuestionario o un formulario inteligente, él genera la calificación, ¿cierto? En este caso puntual vamos a empezar por generar un foro. Ahorita generamos el contenido. Vamos a generar primero un foro. Hola, dale. Dale. Si las evidencias las montamos anteriormente,
en la parte de tareas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál es el objetivo de poner ese cuestionario ahí como un ítem aparte? Si, por ejemplo, solamente se pueden sacar en una guía de aprendizaje evidencias de producto, porque eso lo estipula la guía, no tendríamos la necesidad de tener ese ítem ahí de cuestionario, por ejemplo, ¿cierto? Eso, profe. No es necesario. Eso sí, no es necesario. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de la guía de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, digamos que para el ejercicio que nosotros vamos a realizar para mañana, entonces la idea es que todos aprendamos de todo, porque, por ejemplo, usted en su mayoría de guías, por ejemplo, tendrá evidencias de desempeño, pero en algunas va a tener una evidencia de conocimiento. Entonces, si la evidencia es de conocimiento, yo haría un cuestionario y ya con esa quedaría listo. O de pronto su evidencia es de producto, entonces usted lo que necesita es que los estudiantes le entreguen un informe detallado de una actividad que hicieron en una moto, estoy suponiendo. Entonces, ahí sería una tarea donde ellos carguen su archivo de Word con la tarea pues resuelta. Entonces, claro, eso depende de la guía de aprendizaje, pero para el ejercicio que vamos a hacer para mañana, la idea es que creemos de todo. Entonces, por ejemplo, su evidencia puede ser de producto, pero usted puede generar un cuestionario de unas 5 o 10 preguntas que no sea evidencia, pero que sea un elemento para que él mismo se pueda ver cómo va, por ejemplo. Entonces, ahí no aplicaría como evidencia, pero sí como un desarrollo de un contenido temático. Ya usted miraría de pronto si le agrega una nota, si le agrega un incentivo. Usted le puede decir, el que haga este cuestionario bien y le vaya muy bien, le va a dar un 5% de la evidencia. Puede ser. O simplemente no, desarrollen el cuestionario y listo. Y yo con eso voy a evaluar a ver cómo van, una especie de diagnóstico. También es válido, ¿cierto? De hecho, algunos profes hacen en el momento de inicio, en vez de un foro, un cuestionario como un diagnóstico para saber qué saben los muchachos. Entonces, en algún momento esa herramienta le puede servir, así no sea únicamente como evidencia, pero tú tienes razón, si tú la evidencia decides hacerla por una tarea ya quedaría listo, entonces no tendría que utilizar el otro. Ok, como yo estoy utilizando una guía que voy a, o más bien que voy a utilizar ahora apenas se retomen las clases y no tiene ese tipo de evidencia de conocimiento, entonces podría ponerlo ahí y no ponerle nota, por ejemplo. Eso podría usted, por ejemplo, hacer una especie de cuestionario diagnóstico que ahí va a utilizar el recurso y no poner una nota, simplemente es para usted saber ellos con qué vienen, qué es el reconocimiento de aprendizajes previos, por ejemplo, ¿sí? Ok. Listo, entonces voy a generar en este caso, como el ejemplo, yo voy a hacer un foro de reconocimiento de aprendizajes y ahí vamos a explicar el contenido básico de un foro. Entonces ya sabemos que le decimos agregar recurso y elegimos el que necesitemos. En este caso, un foro, ¿cierto? Básicamente la estructura de todos es la misma, profe. Siempre que ustedes ingresan se van a encontrar un título, un contenido, unos elementos de si es calificable, si tiene fechas, y eso es pues, básicamente lo que tienen todos. Entonces usted entra al cuestionario, es lo mismo, entra a la tarea, es lo mismo, y ya para adjuntar archivos, usted primero selecciona o ingresa todo el dato que necesita y luego le adjunta los archivos. Eso lo hacemos enseguida. Entonces vamos al contenido básico. Lo primero es un título, ¿cierto? Entonces digamos que el foro tiene un título. Entonces usted le dice reconocimiento de aprendizajes previos. En mi caso, pues para este ejemplo, usted le pondría otro título que usted considere. Y usted, la idea es que usted estructure la pregunta, que el muchacho sepa para qué está haciendo esto, ¿cierto? No es ponerle una pregunta simplemente de que diga quiénes saben digitar, no. Hágale una contextualización para que él entienda para dónde va. Entonces, por ejemplo, con el ánimo de generar contextualización e identificar conocimientos previos de los estudiantes frente a la actividad de aprendizaje, digitación de documentos, se plantean las siguientes preguntas. 1. ¿Quiénes saben digitar? 2. ¿Cuántas palabras creen que digitan en un minuto? 3. ¿Cómo se podrá incrementar la velocidad de la digitación? Si yo lo dejo solo hasta ahí, pues el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a ingresar al foro, va a dar su respuesta y ya, dice, ya cumplí con la tarea, me salgo y no vuelvo a entrar. Y se pierde el sentido del foro, porque el sentido de un foro, ¿cuál es? Lo que decían los profes ahorita, que genere debate, que genere discusión. Entonces mi recomendación, y eso se utiliza en casi todos los foros virtuales, es que agreguen una línea en la que se le indique al estudiante
que él debe participarle a otros 2 estudiantes más, o a 3, o ya usted indicará cuántos. ¿Por qué es importante eso? Porque así el estudiante sabe que ingresó una vez, dio su respuesta, y que, vea, solamente he ingresado yo, bueno, voy a volver a ingresar la otra semana para dar más aportes. Así el estudiante se obliga al menos a leer el aporte mínimamente de 2. Entonces, por ejemplo, se solicita además que cada estudiante realice participación y o retroalimentación al aporte de 2 de sus compañeros. Entonces ya eso lo obliga a que no sea una sola vez, sino que sean varias veces que él ingresa. Lo otro, profe, si esto acá son unas notas que voy a dejar como sujetas a criterio del docente, pero se las voy a recomendar por lo siguiente. Si usted al estudiante no le dice qué tan claro debe ser la respuesta de él, él pone cualquier respuesta. Y entonces usted cómo califica eso. Por ejemplo, si usted al estudiante lo dejo hasta acá y la pregunta dice ¿quiénes saben digitar? Hay estudiantes que van más allá y que profundizan y contextualizan. Hay otros que son completamente básicos. Entonces el estudiante le dice a usted, o usted le pregunta ¿quiénes saben digitar? Y él le responde no. ¿Cuántas palabras creen que digitan en un minuto? No sé. ¿Cómo se podrá incrementar la velocidad en la digitación? ¿Quién sabe? Ante esas 3 respuestas, ¿usted qué hace? Si usted al estudiante no le dejó claro cómo lo iba a evaluar, pues también es muy difícil usted decirle, que claramente sabemos que no respondió, no cumplió el objetivo, pero usted dónde le dijo también cómo debería ser. Entonces mi recomendación es la siguiente. 1. Colocarle una extensión mínima. Por ejemplo, la extensión mínima de cada participación deberá ser de tantos caracteres. Cuando están en Word, ellos digitan las palabras y Word les hace un conteo de caracteres. ¿Usted con esto qué asegura? Que mínimamente él va a pensar mal la respuesta y no va a responder cualquier cosa, ¿cierto? Pero esto, como les digo, esto queda ya sabes como sujeta al criterio de ustedes. Ustedes pueden decir, no, esto no es necesario, porque además también depende del grupo. Como ya nosotros venimos con los grupos de una presencialidad, nosotros sabemos qué tan bueno es el grupo en términos de profundidad y demás. Entonces uno dice, no, este grupo no es necesario. Yo sé que yo les pongo esto y lo hacen bien. Si usted ve que su grupo es muy básico, usted también le diría, no, mínimo tantos caracteres para que los obligue a pensar más. Ya eso es un criterio de evaluación, porque si el estudiante pone no sé, de entrada no cumplió, es que era mínimo 200 caracteres y usted hizo 2 caracteres, ¿cierto? Por ejemplo. O lo otro es indicarle si ese foro es calificable o no. Es decir, el estudiante tiene que tener muy claro cuando hace la actividad si se califica o no. Entonces, por ejemplo, la participación en el foro tendrá un incentivo en tal evidencia de aprendizaje. Él sabe que no va a ser una nota del 100%, pero que le va a ayudar como una bonificación en alguna evidencia. O si no tiene nota, usted le pone la participación en el foro, no tendrá nota. Pues cuando el estudiante le diga a usted, profe, es que ¿por qué no me calificó? Usted le dice, en el foro está indicado que no tiene nota. Por eso les decía esta semana, es muy importante que todo tenga trazabilidad en Q10, ¿cierto? Porque así el estudiante no nos va a decir, yo no sabía, no me llegó el correo, a mí no me dijeron. No, todo está en Q10. Y lo otro también, si usted le quiere agregar como alguna apreciación, entonces alguna apreciación que se considera necesaria del mismo contenido del foro, ejemplo, características, exigencias mínimas. Si usted, por ejemplo, le va a evaluar esto con una lista de chequeo, con una rúbrica, usted le pone ahí, se evaluará y le pone la rúbrica. Finalmente, profes, lo que uno usa, o sea, la lista de chequeo es para que los estudiantes la conozcan. Yo escuché alguna vez a un profe que decía, no, es que la lista de chequeo yo la guardo hasta el momento de evaluación. No, la lista de chequeos para que el estudiante la conozca, es que él tiene que saber que se le va a evaluar. Si el ejercicio, la idea no es corchar a la gente, la idea es al contrario, que la gente sepa qué se le va a evaluar y ya el DETER sabe si cumple o no cumple, ¿cierto? Entonces es muy importante que el estudiante siempre sepa cómo va a ser evaluado. Hasta acá, digamos que es la estructura, el contenido como tal de un foro. Y usted cuando está acá, dentro del formato pues, de texto del foro, él le activa acá un menú de edición, la parte superior, tipo Word. Entonces acá usted puede cambiar la fuente, cambiar el tamaño, que negrita, que cursiva, que centrado, que agregar una imagen, una tabla. Bueno, lo mismo que haríamos en Word. O sea, esta herramienta es demasiado fácil y demasiado amigable para ingresar el texto. ¿Alguna duda, profes, con respecto a este tema del foro? Todo muy claro, don Harold. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a continuar acá en la parte inferior donde nos dice calificable o no calificable. Ahí hay una diferencia, profes, entre calificable y no calificable. Si yo le digo no calificable, listo. Ya sé que si, por ejemplo, él participa en algo y yo le quiero dar un incentivo, esa nota yo la tengo que ir guardando en un archivo mío de Excel
o en un archivo pues, físico que yo tenga, si no es calificable. Pero si es calificable, yo tengo que asumirle un parámetro de evaluación. Es decir, le digo si es calificable y tengo que tener en cuenta que yo ya tengo que tener agregado, el parámetro de evaluación allá en las notas de Q10. Y recuerde que el parámetro de evaluación va a ser o evidencia de desempeño o evidencia de producto, de conocimiento. Pero supongamos que este foro, que es de reconocimiento de aprendizajes previos, pues yo no le voy a dar una nota a él por esto, porque es que esto no genera una nota. Entonces yo le pongo no calificable. Si este fuese la evidencia como tal, la evidencia que vale no sé cuánto porcentaje, le diría que sí, y le pongo un parámetro de evaluación de los que están allá. Muy importante, cuando yo le digo que sí es calificable, aquí ahorita me va a habilitar un espacio para calificar. Si yo le digo que no es calificable, él solamente me habilita un espacio para yo hacer comentarios, retroalimentar, pero no un espacio para poner nota claramente. Lo otro es restringir fecha, sí o no. Lo normal es que sí, porque entonces no va a tener pues todo el tiempo para hacer este foro, no. Usted le dice, bueno, va a tener desde hoy hasta tal fecha para que usted lo haga. Ese día se cierra a las 12 de la noche. Hágalo en el tiempo que usted quiera, pero sabe que a ese día se cierra. Y le damos, por ejemplo, aceptar. Entonces, supongamos que en este caso, con base en lo que nos decía Hamilton ahorita, que es exactamente lo mismo, yo necesito, por ejemplo, adjuntar un archivo, porque yo también le puedo decir acá en el foro, yo les puedo decir a ellos, yo les puedo poner una pregunta cualquiera, decirles, les adjunto un modelo de respuesta, como para que ellos se basen. Entonces, ¿cómo se adjunta un archivo acá? En la parte derecha hay una flechita, ¿cierto? Me aparecen las tres opciones. Editar, en el caso de que de pronto yo me equivoqué en una tilde o se me olvidó algo o le tengo que eliminar algo. Editar. Eliminar, si ya no necesito este foro, me equivoqué, no lo necesito, ya no. O archivos adjuntos. Cuando le doy archivos adjuntos y le doy cargar archivo, él me va y me busca el documento que necesito y yo simplemente lo cargo y a ellos les aparece. Hamilton asimismo funciona el tema en los contenidos. ¿No lo miraste por ahí de pronto? Hamilton. No, lo está tratando de hacer por otra red social, tiene pues como unos enlaces y pensé que era por uno que decía insertar recursos. Pero sería, sí, ya lo entiendo, aquí dentro de la misma edición pues del texto, no, es mejor que usted le dé aceptar y al final le da archivos adjuntos y él se lo monta. Ok. Sí, hola. Sí. Colaborándole al compañero, si yo entro a digitación del tablero principal, eso, aquí donde están las llavecitas, ahí, eso, me insertan vínculo. Si yo le voy a adicionar, por ejemplo, un video o una base teórica, correcto, muy bien, de anexo el vínculo, lo pongo y le digo aceptar y me transfiere esa dirección aquí debajo de donde tú lo localizas para que el estudiante pueda tener la base gráfica o visual de lo que uno quiere. Correcto, eso. Aceptar. Pero en este caso, profe, por ejemplo, el video es mucho más útil hacerlo por video. ¿Sabe por qué? Porque aquí cuando le decimos recurso, él me genera el enlace. En cambio, con el video, él me lo inserta. Pero, ¿sabes qué? Yo lo estaba intentando y no me deja insertar el video. ¿Por qué? No sé. Hágale que seguidita lo miramos allí en contenido, que ahí vamos a insertar un video a ver qué tal. Lo he bregado y no, me salió más fácil por el vínculo. Por el vínculo. Yo también, ¿sabe qué hago? ¿Sabe qué le recomiendo de pronto? Los dos. Yo recomiendo los dos, ¿sabe por qué? Porque a veces de pronto no da. Yo sí recomendaría los dos. Pero sí, ya vamos a hacerlo ya con el video y miramos si de pronto lo estamos haciendo igual. Ya si de pronto es que no te da porque sea un problema directamente de tu Q10, también lo miramos desde el administrador de Q10 como tal. Listo, entonces vamos a hacer esto y enseguida agregamos el video. Hola. Disculpe, a mí me ha presentado problemas es para extraer videos que yo lo tenga en una carpeta en el computador. No me ha permitido traer esos videos yo los he querido montar ahí en la parte de contenido y no me ha permitido traerlos. Pero sí he tenido pues como la forma de traer ahí donde estábamos, traer vínculos o traer el video pues desde internet.
Listo, ya enseguida cuando lleguemos a contenidos, que es lo que sigue, miramos y te explico puntualmente ese tema del video. ¿Listo? Harold, yo ya lo voy a hacer, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces allá vamos al tema de los videos enseguida en contenidos porque es lo mismo, Entonces acá ya tengo pues el foro como tal y en la parte inferior se me habilita detallado y consolidado, ¿cierto? En detallado me aparece lo que cada uno de los estudiantes va respondiendo en el orden en que responden. Entonces, si por ejemplo Sara hizo un comentario, entonces le aparece Sara, luego Claudia, luego José, etc. Y si Sara volvió a participar, me aparece por allá abajo. Entonces, a veces es muy difícil controlar desde aquí el detallado cuando uno les pide que hagan 2 o 3 aportes. Entonces, para eso existe la herramienta consolidado. Consolidado, entonces me permite ver a mí cada uno de los estudiantes y me va a entregar aportes al foro, tiempo en plataforma y acciones. Entonces, por ejemplo, Sara participó, entonces aquí me debería aparecer una participación, 2 participaciones o 3 participaciones. Tiempo hace referencia al tiempo, valga la redundancia, que la persona está dentro de la actividad puntual. O sea, cuando ella ingresa como a resolver el foro, el tiempo le empieza a contar. Entonces, que hay estudiantes muy vivos. Entonces le dicen a uno, profe, yo estaba haciendo el foro, estaba dándole respuesta y justo en ese momento un rayo le cayó al computador. Uno dice, pues uno parte de la buena fe, ¿cierto? Entonces uno le cree, pero uno viene y soporta la buena fe en Q10. Entonces, si eso le pasó, que eso le puede pasar, o simplemente el computador se le descargó, se le dañó, se le tostó, cualquier cosa que le pueda pasar, entonces listo, en aportes debe estar en 0, pero si la persona, como dice la persona que estuvo ahí media hora haciendo el foro, que ya casi lo tenía terminado y se le borró, entonces ¿qué hace uno ahí? Verifica el tiempo. Si por ejemplo dice 0 aportes, pero con 30 minutos ahí en esa actividad puntual, y ese estudiante es bueno y uno sabe que nunca falta y que si le pasó algo, eso es verdad, uno le dice, bueno, yo le habilito pues para que vuelva presente, yo le amplío la fecha, ¿cierto? Eso es válido. Pero si uno de pronto a ese estudiante le viene con una situación, uno sabe que el estudiante generalmente no responde, llega tarde y demás, uno va y mira y dice, venga, pero es que usted nunca estuvo ahí en la actividad, usted ni siquiera entró a leerla. Porque, profe, esto acá me genera tiempo desde el momento en el que él ingresa a revisar la actividad. Si está en 0 segundos es porque ni siquiera entró a revisarla. Entonces uno dice, no, usted nunca ingresó, ¿cierto? Entonces no me venga a decir que usted ingresó y que usted le trabajó porque plataforma me muestra que estuvo 0 minutos o 0 segundos en ese espacio. Y este botón de acciones, aquí me aparecen dos botones. Me aparece una lupa o me aparece un lápiz. La lupita de acciones lo que me permite es ver los aportes del estudiante, lo que yo les decía a ustedes ahorita. En detallado me genera un consecutivo, mientras que en consolidado, él lo que hace es que, por ejemplo, Sara, le doy clic en la lupita de acciones y me muestra todos los comentarios que Sara realizó, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil trabajarlo así, verlo desde acá, porque usted puede ver los 3, 4, 5 aportes que el estudiante hizo y puede evaluar. Como en este caso le dimos no evaluativo, únicamente me aparece una lupa. Si yo le hubiese dado que el foro era evaluativo, entonces ya me aparecía un lapicito y yo en ese lapicito genero una nota, 4,5, un 4,2, la nota pues que saque el estudiante. Básicamente, profes, eso es un foro. ¿Alguna duda con respecto al foro? Todo muy bien. Listo. Harold. Hola, señor. Harold, yo de pronto tengo una duda. Ahorita que estamos en este tiempo de contingencia y la cuarentena, de pronto este foro sería como una complementación más de la información. Pero eso depende, profe, de la guía de aprendizaje que tú estés desarrollando. Si de pronto tú, pues con la que tú vas a hacer la práctica para este curso puntual, si tú para este curso vas a hacer una práctica con una guía que apenas vas a iniciar, entonces sí tendría que tener un momento de inicio. Pero supongamos que tú tienes una guía de 40 horas y ya has ejecutado 20. Entonces no sé, ya ahí no sería un foro de momento de inicio, sino un foro de un contenido temático, ¿cierto? Que sería diferente, pero yo lo hice con este modelo de aprendizajes previos, pero eso aplica para cualquier foro en cualquier momento. Es solamente pues un ejemplo que tomé, pero se puede hacer foro sí en cualquier momento de la actividad de aprendizaje. Ok, muchas gracias, Harold. Listo, profe. Muy bien, vamos a seguir acá. Pues vamos al curso, entonces ya vimos foros. Vamos ahora a ver contenido, ¿cierto? Entonces,
voy a lecciones. Supongamos que yo, esta guía, esta actividad de aprendizaje que se llama digitación de documentos, tiene un primer eje temático que dice digitación de documentos con precisión, ¿cierto? Y ahí lo primero que los estudiantes deben ver es conceptos básicos de mecanografía. Yo, por ejemplo, les voy a montar un contenido que se llama conceptos básicos. Entonces voy a agregar recurso y le digo contenido, ¿cierto? Entonces siempre me aparece. Miren que esto, profe, es lo mismo de foros. Pues es que la estructura es lo mismo, eso es lo chévere de esto. Entonces, título, usted le asigna un título al contenido, por ejemplo, conceptos básicos de mecanografía. Y luego usted viene acá a estructurar lo que usted necesita. Acá, profes, hay tres opciones. Una, que usted mismo genere el contenido. Usted diga, bueno, yo no voy a buscar pues como un documento, sino que yo simplemente me voy a poner aquí a digitar todo lo que yo sé. Entonces empieza a digitar la clase pues y demás. Es una primera opción. Segunda opción, que usted diga, yo tengo una información en Word o en un documento puntual y voy a copiar y pegar alguna parte de la información. Copiar y pegar en sí no está mal. Lo que está mal es que no referenciemos. Si yo copio y pego información, como eso es una plataforma académica, yo tengo sí o sí que referenciar, porque si no, pues se considera un delito informático, el robo de información. Entonces, si yo copio algo de internet, algo que me parece muy valioso, que yo digo, qué bueno que los muchachos conozcan esto, lo copio y lo pego, siempre hago la referencia de qué parte yo encontré la información, para que los estudiantes también sepan que dónde pueden, primero, profundizar más en el tema, y segundo, que los estudiantes sepan que la información no es mía, sino que la información está en un lugar de internet, ¿cierto? Esa es la segunda opción. O la tercera opción es que yo tengo un documento muy, muy interesante, o unas diapositivas con las que les doy clase, o cualquier cosa, entonces les puedo simplemente colocar acá. El estudiante deberá hacer lectura del documento adjunto. Listo, como en el caso de lo que nos estaba preguntando ahorita Hamilton. Entonces, me supongo pues que Hamilton también lo colocó fue así. Les agregó un documento, pero entonces les indicó que debían leer el documento para la clase. Entonces, mire que son algunas opciones que usted puede trabajar acá. En este caso, para el ejemplo, entonces yo coloqué: el estudiante deberá leer el documento que se encuentra adjunto. Recuerde que uno primero diligencia acá y luego adjunta. Llamado mecanografía primera parte, en el cual identificará conceptos básicos sobre el teclado y la postura de las manos en el mismo. Adicionalmente, el estudiante deberá ver el siguiente video como apoyo en su proceso de aprendizaje. Entonces viene el tema del video, que por eso les decía ahorita a Francisco y a Juan Carlos que lo trabajáramos en esta parte. Entonces yo les voy a agregar un video, ¿cierto? Entonces en la interfaz de la parte superior de la edición pues del contenido, hay una opción de enlace, que es la opción que nos decía el profe Francisco, es muy válida. Esa opción lo que nos permite es, si yo le digo aquí, si yo simplemente copio y pego el enlace, me permite hacerlo. O para que me genere ya como un enlace, le digo insertar o editar vínculo, y en URL, que es el enlace, le doy pegar el vínculo y le doy aceptar. Pero finalmente solamente me está quedando el vínculo, ¿cierto? Yo lo que recomiendo que es, uno, copie y pegue el vínculo. Eso lo puede hacer simplemente, no tiene que irse por allá por todo eso que estamos haciendo, sino que selecciona copiar, pegar y genera el vínculo. O la otra opción es darle acá donde dice insertar video. Entonces cuando le damos a insertar video hay tres opciones. Subir el video. Entonces subir el video lo que hace es que te lo muestra desde su computador. Usted va a buscar un video que usted tenga en su computador y va a subirlo. ¿Qué es lo que pasa, Juan Carlos, con base en el video? Es lo siguiente: cuando voy a subir el video, mire que él de entrada me está diciendo que no acepta todos los formatos, sino que me dice solo se aceptan videos en formatos MP4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces posiblemente es lo que le muestro a usted, ¿o no, Juan Carlos? Sí, es posible que sea por cuestión de formato. Por cuestión de formato. Entonces, mire, ¿qué opciones le doy yo? Le doy dos opciones con respecto a eso. Una, usted ve este simbolito que hay por acá, ¿cierto? Ese es Adobe Capture. Esa herramienta de Adobe Capture es muy útil porque usted puede desde acá convertir videos. Si quiere la descarga, de todas maneras, esa herramienta usted la puede descargar en su computador, y de hecho el miércoles que vamos a hacer las herramientas TIC,
que les vamos a dar a ustedes las herramientas TIC para clases, vamos a incluir esta. Se llama Adobe Capture. Y esa herramienta le permite, por ejemplo, grabar pantalla como lo estoy yo haciendo en este momento. Y le permite, por ejemplo, convertir videos. Y lo puede pasar a un formato MP4. Esa es una opción para que le cacharrees a ese. O la otra opción, profe, que también la vamos a aprender el miércoles, es que usted suba el video en YouTube. Como usted tiene una cuenta de Gmail, bien sea pero no la del CEPI, una cuenta personal suya del CEPI, una cuenta personal suya de Gmail, que usted pueda subir el video en YouTube. Yo le enseño que eso es sumamente fácil, que se lo voy a enseñar el miércoles. Usted lo monta, ahí sí no hay problema en cuál formato sea. Como le queda en YouTube, le va a generar un enlace tal cual y usted simplemente agrega el video acá. Eso es mucho más fácil. Lo que pasa es que subir el video se demora por ahí una horita, 2 horitas, pero no importa. Uno mientras esté trabajando en el computador lo pone a subir. Por ejemplo, yo mañana por la mañana, eso es lo que voy a hacer. Este video que estoy en este momento grabando, yo lo pongo ahí a subir, se demora 2-3 horas. Yo voy avanzando en otras cosas y cuando me genera enlace, se los comparto a ustedes para que ustedes por medio del enlace puedan acceder. Esa es mucho más fácil. Okay. La otra opción es abrir colección, pero esa abrir colección es cuando hay un banco de videos, pero ese banco de videos no tenemos nosotros permiso. Esos permisos los tienen son los administradores de QDS, entonces este lado no. O hay otra, Francisco, que es la que tú me decías que no te daba, incrustar desde otro sitio. Entonces uno le da incrustar desde otro sitio y en URL pega el enlace de YouTube y le da aceptar. Ahí queda el video. Francisco, ¿no te ha dado así? Inicialmente me daba así, pero ya no me da, ya solo me carga el URL, el código, el link, el enlace. No me, porque de todas maneras, profe, de todas maneras, si de pronto le sigue presentando el problema, usted me puede pasar por el interno su clave y su contraseña, yo reviso y ya sé que hacer algún ajuste, yo hago el contacto con QDS a ver qué es lo que pasa. Correcto. ¿Listo? Sí, yo lo voy a seguir cacharreando a ver qué. Hágale, si no me manda el usuario y la contraseña que yo miraría a ver de pronto qué es para tomar los pantallazos y mandárselos a QDS. Hola. Señor. De todas formas, el miércoles vamos a tener una sesión para aprender todos estos métodos más despacio, ¿cierto? Esta parte, profe, de lo que es como tal el contenido, foros, tareas y demás, ese es el espacio y ustedes lo van a practicar mañana, ¿cierto? Obviamente pueden tener dudas y demás, que en los grupos pueden preguntar y en la revisión también. Lo que hacemos el miércoles es dar unas herramientas TIC. Lo que pasa, profe, es que no alcanzamos a explicarlas todas, sino que es más unas generalidades para que ustedes conozcan y ya generen pues como ese autoaprendizaje, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a explicar algunas cosas, por ejemplo, cómo grabar la pantalla, se los vamos a explicar, le vamos a explicar, pues todo lo que hemos estado hablando aquí que les dije que lo íbamos a hacer, por ejemplo, cómo subir un video en YouTube, se los vamos a explicar, eso sí lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a dejar una presentación como en memoria, de manera que ustedes puedan seguirle cacharreando ya en el día a día. Esto, profe, realmente se aprende desde el día a día y desde cacharrearle, como decía Francisco. Qué bueno, no, me parece muy completa la información, Aaron, estoy como muy motivado en estos métodos que estás indicando en este momento, porque te confieso pues que es primera vez como que estoy incurriendo en esto. Excelente. Y bueno, esto trata como de seguir haciéndolo. Muchas gracias, Aaron. Con gusto, profe, esa es la idea, realmente esa es la idea, que aprendamos y que empecemos a utilizar esta herramienta. Entonces, yo por ejemplo en este caso ya subí el video y ya le voy a dar a aceptar porque este es mi contenido. Profe, no se trata de que el contenido sea muy largo o sea muy corto. En este caso, por ejemplo, es corto, pero ¿por qué? Porque hay un video y dos, hay un documento como soporte para que ellos lean, ¿cierto? Entonces no es que sea corto, es que es puntual. Entonces acá, ya lo que les explicaba ahorita a Hamilton, venimos a la flechita, le decimos archivos adjuntos y montamos el archivo que necesitemos. Obviamente aquí no aparece ni tiempo límite, ni aparece si es calificable o no, porque esa no es una tarea, es un recurso de contenido. ¿Profes, alguna duda hasta acá con respecto a contenido? No, está muy claro, Aaron. Muchas gracias. Listo, muy bien. Vamos, profes, ahora a otro contenido. Vamos, perdón, a otro recurso. Vamos al eje temático. Estamos acá en el eje temático y supongamos que yo voy a generar una evidencia, un taller, una evidencia. Entonces yo les voy a pedir que me hagan esta evidencia. Taller sobre el video, el mejor mecanógrafo del mundo, ¿cierto? Entonces voy a entrar, es lo mismo, agregar recursos,
le doy tareas y él me aparece de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la actividad que yo le puse pues como para el ejemplo? Título, entonces taller sobre el video, el mejor mecanógrafo del mundo. El contenido de la tarea como tal, que es: los estudiantes deberán observar el siguiente cortometraje llamado El mejor mecanógrafo del mundo. La idea es que siempre redactemos de esta manera: los estudiantes o el estudiante deberá, entonces el estudiante deberá observar, el estudiante deberá realizar el siguiente taller, ¿cierto? El cual puede ser visto en el siguiente link. Es como les digo, lo que hablamos ahorita con Francisco. Si de pronto yo también lo hago como por curarme en salud, de pronto el video se daña, porque ha pasado en Q10 que uno tiene videos y de un momento a otro se dañan, o por algún motivo los muchachos no pueden acceder a esos videos. Entonces yo siempre, para estar más seguro, les pongo el enlace, que si el video no les da, simplemente copien y peguen el enlace en Google e inmediatamente en la barra de navegación, e inmediatamente pueden ingresar y resolver las siguientes preguntas. Entonces le digo: ¿qué es lo que más le llama la atención del video? ¿Qué problema de la época ayuda a resolver la máquina de escribir? ¿Qué papel juega la máquina de escribir en lo que es el computador, cierto? Y está el video cargado. Recomendación, profes, como se los hacía ahorita en los foros. Acá en las notas, ajusten muy bien lo que ustedes están pidiendo. ¿Por qué? Porque entonces a un estudiante le pedimos un taller y él me entregó media página. Yo le digo: es muy poquito. No, es que son muy poquito. Entonces ahí mismo el estudiante me dice: sí, ¿y dónde decía que tenía que ser mínimo una página? ¿Dónde? ¿Cierto? Si yo a el estudiante no le dejo eso claro desde la tarea, el estudiante es muy vivo. Entonces, él a usted en un renglón le puede dar respuesta a la tarea. Y como usted no le dijo que era mínimo una página, pues él puso cualquier cosa. Y ese es el problema, profe, que se presenta con ellos. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Uno puede colocar una nota, por ejemplo, de la extensión mínima del taller. Usted le puede decir: extensión mínima del taller, o actividad, ejemplo, tantos caracteres como lo hacíamos en foro, o X páginas mínimas, por ejemplo, mínimo una página. Ya con eso, ya es un criterio de evaluación, porque usted al estudiante le dice: ah, él le presentó media página, ya usted sabe que no cumple porque era mínimo una página, ¿cierto? El taller o la actividad tendrá un incentivo o una nota de tanto, es lo mismo que en foro, porque el estudiante debe saber que eso se va a evaluar, cuánto vale, etc. Y alguna apreciación que se considere necesaria desde el mismo contenido de la tarea, es decir, características, exigencias, instrumento de evaluación, entre otros. O sea, es ser muy claros, profes, con lo que se requiere en la tarea, ¿cierto? Que no sea la tarea por ponerla, porque entonces, si no, luego el problema va a ser para uno cuando uno califica. Y esta parte es la misma que ya veníamos ahorita: si es calificable o no, si se restringe la fecha o no. Claramente lo ideal es que sea con fecha restringida, ¿cierto? Y le damos aceptar. Cuando ya estamos sobre la tarea, que ejecutamos la tarea, entonces se activan 3 pestañitas que son, 4. Entregados, entonces aquí le van a aparecer los talleres que los muchachos montaron, pues cada estudiante y su taller. Cuando usted lo va a evaluar a él, entonces él le genera un espacio de escritura y un espacio de la nota. Lo bueno de Q10 es que es obligatorio, profes, hacer un comentario de retroalimentación. ¿Por qué les digo eso? Si el estudiante sacó, por ejemplo, 5, o no, si el comentario es que va muy bien, el estudiante uno espera que saque 5. Pero si uno le pone muy bien y la nota es 3, pues yo como estudiante me quedo también pensando: ¿cómo así que muy bien y saqué 3? Pues que me faltó para el 5. Entonces Q10 obliga a que uno haga una retroalimentación. Entonces es importante que si el estudiante es listo, está muy bien, entonces la nota tiene que ser 5 porque cumplió con todo. Pero si el estudiante no cumplió, sacó 4,5, 4,8, la retroalimentación debe estar enfocada en qué le faltó para cumplir el 5. Puede ser que estuvo muy bueno el trabajo, pero muy desordenado. Usted le puede colocar ahí: en términos de contenido el trabajo está correcto, pero en términos de estructura le falta orden, por ejemplo, ¿cierto? Entonces un comentario que el estudiante cuando le diga: ah, claro, por eso saqué 4,8. Pero sí sería muy raro que no le pongan muy buen trabajo y la nota 3. Uno dice: pero como que muy bien y saqué 3, o sea que no cumplí con todo. Entonces Q10 obliga a hacer retroalimentación. Una vez usted lo califica y le da a aceptar el comentario, ya se pasa para evaluados. Entonces ya nos va generando. Entregados son los pendientes por nosotros evaluar, y pendientes son los que no han montado todavía el trabajo. Entonces, por ejemplo, en este caso, este grupo, que es bastante extenso, no ha montado claramente pues ninguna tarea, porque esto apenas lo montamos hoy para este ejercicio.
Y hay una opción adicional. Hola, profe, dale. La retroalimentación, ¿por dónde se hace? Cuando aquí le aparecen entregados la nota de cada uno de los, pues el trabajo de los estudiantes, entonces le aparece la foto del estudiante. Pero mira, yo ingreso a otro archivo aquí que tenga montado. Les voy a mostrar para que sepas cómo se hace. Creo que como ahí no hay ninguna respuesta todavía, pero ya te voy a mostrar acá. Muy bien. Ve acá, profe. Entonces, por ejemplo, la estudiante montó la actividad, entonces dice, ella hace un comentario. En el caso de los estudiantes no es obligatorio el comentario, debería hacerlo. Primero lo vieron y ya lo eliminaron. Ya el estudiante puede no poner ningún comentario, miren. No ponen nada, sino que mandan el trabajo. Pues a mí me parece que lo ideal es que tuviera un comentario, por lo que hemos hablado en etiqueta. Pues básicamente usted en la red tiene que saludar al otro, ¿cierto? Pero bueno. En este caso, entonces me dice, buenas noches, profesor. Adjunto las diapositivas, mis compañeras son, entonces me pone tal. Ella me montó aquí un documento que era la tarea que ella tenía que realizar. Entonces yo acá en este espacio yo genero la retroalimentación. Si es esta tarea no es calificable. Si fuese una tarea calificable, yo le ingresaría de una vez, ¿cierto? La nota. En este caso no es calificable, no me aparece el espacio para nota. Si sí me aparecería y yo lo voy a aceptar y listo. Muy bien. Muchas gracias, Aaron. Con gusto, profe. Entonces, en pendientes me aparecen todos los que no han montado la actividad, ¿cierto? Y hay un elemento que se llama excepciones. La herramienta de excepciones es lo siguiente. Supongamos que esta actividad era para hoy. Entonces, digamos que estaba hasta el 6 de abril a las 11:59. Pero dada la contingencia, un estudiante lo llamó y le dijo que no tiene internet. Se le cayó el internet, está embalado. Y ese estudiante es muy bueno. Usted le dice, bueno, le va a hacer una excepción a él. Como dice la palabra, excepción, o sea, uno que otro caso por ahí particular. Entonces uno le da excepciones. Y le da crear excepción. Cuando le dice crear excepción, él le va a mostrar acá el nombre de todos los estudiantes. Y usted dice a cuál le va a crear la excepción. Por ejemplo, a Vanessa. Vea, a usted solamente la voy a dejar que lo presente mañana. ¿Por qué, profes? Porque si usted lo hace desde la misma fecha de la tarea, se le cambia la fecha a todo el mundo. Y no, para todo el mundo es hasta hoy, pero para ese estudiante particularmente le voy a dejar hasta mañana. Eso es una excepción. Entonces, lo de crear excepción, ubico el nombre del estudiante y le pongo de qué fecha a qué fecha le va a permitir que ingrese. Básicamente, eso era una tarea, profes. No sé qué de pronto qué duda tengan hasta este momento. Está muy claro, Aaron. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, yo sé que ya mañana en el ejercicio donde pueden tener dudas, y pues la idea, profes, también es que o bien me pregunten, o bien preguntemos en el grupo, porque esa es la idea de los grupos, que nos vamos a ayudar. A veces yo tengo muchas cosas y no puedo responder en el tiempo real, pero de pronto algún profe está conectado y me puede decir, profe, hágalo por este lado, ¿cierto? La idea es que nos podamos ir apoyando entre todos. Bueno, básicamente esta es una tarea. Vamos ya entonces al momento de un cuestionario, que me parece pues una herramienta muy útil. Y entonces ahorita, por ejemplo, hablábamos con John Byron, él decía que pues él preguntaba que si no era más complejo hacerlo por cuestionario. Entonces le decía, no, es más fácil. ¿Por qué? Porque usted tarda un poquito más porque, o sea, muchas veces uno tiene el examen listo, cuando son examen pues escrito, usted lo tiene listo en Word y demás. Usted lo tiene escrito en Word y demás, ¿cierto? Entonces, acá uno se demora un poquito más estructurando el cuestionario, pero uno sabe que se va a revisar solo. Entonces, realmente, digamos que el momento ya de evaluación se hace mucho más fácil. Ustedes saben, profes, que mandar un examen que tiene 20 preguntas y enseguida uno revisar eso físico, cuando son 20 estudiantes, eso es muy desgastante, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les digo? Hacerlo por cuestionarios de Q10 le puede generar a usted una demora un poquito al inicio en la planeación del examen, porque usted en Q10 no puede copiar y pegar todas las preguntas, tiene que ser una por una, respuesta por respuesta. Entonces un poquito demorado en la estructura, pero en la calificación uno se da en patines realmente. Es exactamente lo mismo, agregar recursos, ¿cierto? Y le damos cuestionario. Voy a hacer este cuestionario con ustedes. Bueno, entonces, miren que inicialmente es lo mismo. Lo que pasa es que ya en cuestionario se van a agregar otras herramientas que vamos a ir mirando. Entonces, por ejemplo, en este caso del curso de digitación, yo voy a montar
un examen sobre los comandos, o sea, combinaciones de teclas. Entonces va a colocar el título es examen o evidencia o cuestionario, como ustedes quieran llamarlo, examen sobre comandos, ¿cierto? Y voy a hacer una descripción breve del examen. Entonces, como les decía, siempre uno arranca, el estudiante deberá resolver el siguiente cuestionario. Entonces, digamos, el estudiante deberá resolver el siguiente cuestionario, coma, el cual busca generar apropiación de conocimiento, o no generar, que ya está generado, es identificar apropiación de conocimientos básicos en mecanografía. Pues, por ejemplo, entonces a lo que voy es que todo lo que montemos en la plataforma está intencionado, que el estudiante sepa para qué sirve eso. Entonces el estudiante deberá resolver el siguiente cuestionario, el cual busca identificar apropiación de conocimientos básicos en mecanografía. Esta puede ser básicamente la descripción. O puede pasar que usted ya tenga el formulario o su examen montado en Word, ¿cierto? Por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo de un examen montado en Word. Entonces yo lo que puedo hacer es que yo tengo una estructura inicial, yo la puedo seleccionar, le doy copiar y la paso allá al cuestionario pues en Q10. Entonces miren la facilidad, algo que yo tenía ya montado, como muchos de ustedes ya tienen montada esa estructura de exámenes con María Victoria y demás, con instrumentos, de la parte inicial les puede servir copiar y pegar, ¿cierto? Entonces están las dos opciones, copia y pega o usted genera un texto. Bien, lo de siempre, cuestionario calificable sí o no. Profes, en ambos casos el cuestionario se califica. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy que sí sea calificable y le asigno un parámetro, él automáticamente genera evaluación en la planilla de los muchachos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que sí es calificable y le pongo una evidencia, cuando el estudiante resuelve el examen y va y busca la nota, automáticamente la tiene, 4,2, 4,8, etc. Si yo le digo que no es calificable, igual lo está calificando. Lo que pasa es que no le va a dar nota directamente en la planilla, sino que nos toca a nosotros evaluarlos de manera diferente. Por ejemplo, supongamos que Juan Carlos dice, yo ya tengo mi evidencia y mi evidencia va a ser una tarea, pero yo quiero generar un cuestionario y el que lo responda va a ser un cuestionario muy puntual, el que lo responda le voy a dar un 10% de la nota. En ese caso, Juan Carlos no podría darle que sí es evaluable porque no es toda la nota, pues no es toda la evidencia. Tendría que decirle que no es calificable y luego, como en un archivito propio de Excel o un archivito o físico, ya genera su nota para que sepa el incentivo que va a dar. Eso todo lo manejamos pues como incentivos y demás, o algunos sí o algunos no, pero estamos pues poniendo un ejemplo. Entonces esa es la utilidad. Si le digo que sí, me genera nota automática en planilla de Q10. Si le digo que no, no le genera nota automática, pero sí evalúa. Vamos a donde dice restringir fecha. Lo ideal es que tenga una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces digamos que va a estar activo todo el día. Eso no significa que sea el tiempo disponible, no. Una cosa es la fecha en la que va a estar activo y otra cosa es el tiempo disponible. En tiempo disponible generalmente vienen minutos, entonces usted le puede decir 15 minutos o 40 minutos o 50 minutos. ¿Eso de qué depende, profes? De la propia evidencia. Por ejemplo, en este caso de este examen que yo lo hago realmente, uno de comandos, son 20 preguntas y el tiempo que yo les doy es 10 minutos. Uno dirá, tan poquito. Sí, lo que pasa es que si yo estoy buscando que el estudiante, porque ya hemos practicado mucho los comandos y el estudiante me tiene que demostrar que sabe, pues tiene que ser que rápidamente dé respuesta. Si yo le doy una hora, él fácilmente entra a Google, busca o va a Word y hace los comandos y busca la respuesta. No, yo necesito es que él me demuestre que lo sabe ya. Entonces 10 minutos, usted le puede dar media hora, 40, etc. Eso de qué va a depender de su propia evidencia. Intentos disponibles, entonces usted le puede decir un intento o dos intentos. Generalmente cuando es una evidencia se hace un solo intento. Generalmente cuando es una evidencia un solo intento. Cuando lo que buscamos es que el estudiante, pues que no es evaluable, sino que el estudiante se autoevalúe él mismo y verifique qué tanto sabe, entonces uno le puede dar 2 o 3 intentos, ¿cierto? Porque digamos que el objetivo del cuestionario cambia.
Número de preguntas por página, profes. El número de preguntas por página puede ser, o sea, puede ser 5, puede ser 10. Es decir, cuántas preguntas le van a aparecer en cada presentación en Q10. Por ejemplo, usted le puede hacer 20 preguntas, entonces le aparecen 5, le tiene que dar siguiente, otras 5, o usted le pone que le aparezcan 10, o le pone que le aparezcan todas. Lo ideal es poner cada 5 preguntas. ¿Por qué? Si es una evaluación de 80 preguntas, pues estoy suponiendo, si usted le pone sin límite y él ve las 80 preguntas, ya se estresó con solamente ver las 80. Entonces ya no va a hacer el examen de la misma manera. Lo ideal es ponerle por ahí 5, que él no vea sino 5, y listo. Y ahí va pasando y se va yendo. O sea, eso es ya por un tema más de estructura mental. De pronto cuando el estudiante está haciendo el examen, le va a preguntar a usted, profe, yo ya voy a pasar. Si paso, no me puedo después devolver de pronto con una pregunta que tengo una duda. Sí. El estudiante responde las 5, le da siguiente y se quiere devolver, lo puede hacer, no hay ningún problema. Revisar preguntas, profe, tanto en revisar como en ver resultados, mi recomendación es que le pongan no. ¿Por qué ponerle no? Por lo siguiente, si usted le permite ver los resultados y le permite revisar las preguntas, entonces el estudiante lo que hace es básicamente tomar pantallazo, mandárselo a los compañeros y así nadie pierde el examen. ¿Cierto? Entonces, le decimos que no a revisar y no va a haber resultados. Para que el estudiante cuando termine su examen, solamente le va a aparecer cuánto fue el porcentaje que obtuvo. Ejemplo, obtuvo 70%, 80%, pero él no tiene forma de ver las respuestas y mandárselas a otros. Y en el caso de las preguntas aleatorias, les recomiendo que sí sean aleatorias. Es decir, usted va a estructurar 20 preguntas, listo, pero entonces usted las hace en un orden. Y al estudiante A le va a aparecer en desorden, al estudiante B en otro orden. Eso también facilita que no pasteleen los muchachos. Entonces le decimos sí a preguntas aleatorias. Profes, ¿alguna pregunta hasta este momento? Antes de empezar a hacer las preguntas del cuestionario. Muy bien, Harold. Listo. Vamos acá entonces a darle aceptar. Aceptar y ya vamos a empezar a construir entonces cada una de las preguntas. Ya lo que viene es darle agregar preguntas, ¿cierto? Entonces esto de pronto lo desgastante porque si son 20 preguntas toca hacer el ejercicio 20 veces, entonces toca agregar cada pregunta, cada selección, pero bueno, yo voy a hacer el ejercicio en este momento con 4 preguntas. Vamos a hacer una de verdadero o falso, vamos a hacer una de selección única respuesta, vamos a hacer una de rellene los espacios, que es lo mismo de completación, y vamos a hacer una descriptiva, que son las preguntas abiertas, ¿cierto? Entonces yo simplemente cada que voy a agregar una le doy agregar pregunta y le digo verdadero o falso. Entonces viene cuestionario, pues esto siempre aparece y aparece la opción para yo escribir la pregunta. Entonces supongamos que la pregunta es el comando control más C sirve para cortar. Entonces esa es la pregunta, o ese es el enunciado, perdón. El comando control C sirve para cortar, entonces acá yo le voy a dar en la parte inferior si es verdadero o si es falso. O sea, yo le estoy activando de una vez la opción. Ya cuando pues les decía que es un cuestionario inteligente, cuando el estudiante lo está resolviendo allá, él simplemente cuando lo manda, si lo manda malo o si lo manda bueno, él lo va a calificar. Entonces en este caso, control C sirve para cortar, no, entonces falso. Aplicar retroalimentación, no. Lo mismo que les decía, la idea es que los muchachos no sepan, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta? Simplemente no. Bueno, el tema de los puntos, profes, ahí hay algo importante que decir. Los puntos. Si digamos que es un examen que tiene 10 preguntas y todas las preguntas valen igual, entonces son 10 preguntas y todas valen lo mismo. Usted le puede poner a esto 10, le puede poner a esto 5, le puede poner a esto 1, mejor dicho, el número que usted quiera, pero que todos tengan el mismo número. ¿Qué es lo que hace Q10? Q10 evalúa sobre un porcentaje. Entonces, si usted a todas las preguntas le da 2, o a todas las preguntas le da 10, o a todas las preguntas le da 5, yo, por ejemplo, acostumbro a hacerlo con 5, para ahorita que les voy a enseñar lo de crédito parcial, entonces yo prefiero hacerlo con 5. Si todas las preguntas valen lo mismo. Pero por ejemplo en este examen en particular, hay una situación y es, hay una sección que es de verdadero o falso, que vale 20.
hay una sección de preguntas abiertas que vale 30, hay una sección de múltiple que vale 30. Entonces, como ya cambiarían las cosas, ¿yo qué tengo que hacer acá? Si por ejemplo yo asigno verdadero o falso que vale 20, ¿cierto? Y como yo estaba hablando de un porcentaje, entonces yo lo que hago es que ingreso esta pregunta como falso verdadero y le puedo dar 5 puntos. A esta otra 5, 5 y 5. ¿Por qué le di 5 a cada una? Porque como todo vale 20, al sumar las 4 preguntas, pues me dan el 20. Pero voy y reviso esta pregunta. Supongamos que es una sola pregunta abierta y vale el 30%. El 30% o sea, yo en este caso ya no le pondría 5 puntos, sino cuánto le pondría a la pregunta. 30 puntos. Esto aplica en el caso de cuando yo voy a manejar diferentes puntos por pregunta. Si yo, lo más general es que siempre sean el mismo puntaje, entonces yo le daría a todas lo mismo. Si usted lo que va a trabajar es el mismo número de puntos, para todas, dele siempre 5, independiente de que sean 10, 15, 12 preguntas, las que sean, siempre el mismo número. Pero pues queda claro el tema de los puntos. Bueno, vamos a darle a aceptar. Claro. Entonces, por ejemplo, ya me quedó listo esta primera pregunta, ya me quedó lista. Voy a decirle agregar otra pregunta y vamos a hacerla, por ejemplo, con selección única respuesta. Entonces le voy a decir descripción de la pregunta. Entonces, el comando control, pues en este caso el ejemplo, control más G sirve para o se utiliza para. Le voy a dar 2 puntos. Se utiliza para. Entonces acá, como es selección múltiple, él aquí me va a mostrar las diferentes opciones para yo ingresar las respuestas. Entonces, por ejemplo, yo siempre acostumbro en la primera pregunta colocar la respuesta correcta y darle correcta. Y luego le voy a dar que las respuestas sean aleatorias, es decir, para que no siempre la A sea la correcta. Entonces voy a darle, por ejemplo, acá la respuesta. Control G, ¿para qué sirve? Para guardar. Entonces yo le pongo guardar. Como esta es la correcta, le voy a poner correcta. Ya sé que esta es la correcta. Voy a agregar otras 4 opciones de respuesta que van a ser incorrectas. Entonces, por ejemplo, pegar, grabar pantalla o cortar. Pues, por ejemplo, claro, profe, es que usted no siempre tiene que ubicar la respuesta correcta en la primera. Usted la puede ubicar en cualquiera, simplemente que la que sea correcta, usted le va a dar clic en este botón que tiene al lado derecho. La que sea correcta, usted le da clic ahí. En este caso, por ejemplo, es guardar. Entonces le doy clic en este botón. ¿Cierto? Y en la parte inferior le digo que sí sean respuestas aleatorias, para que a un estudiante le aparezca la correcta en la C, y a otro en la A, y a otro en la B. Aplicar retroalimentación, como les decía, no. Y el número de puntos, por ejemplo, como hemos estado trabajando con 5, todo con 5. Y le doy a aceptar. Entonces miren que ya nos quedó la segunda pregunta lista. Nosotros vemos acá la respuesta claramente porque somos los dueños del cuestionario, pero a los estudiantes no les aparece eso de esa manera. ¿Alguna duda hasta acá, profes? Profe, tengo una, no sé si fue que no escuché bien. ¿Esos puntos son por porcentaje? No, los puntos acá no se consideran. Acá los puntos no. Que tenga 5 preguntas. El valor ahí sería 1 punto por pregunta. Por ejemplo, pero eso depende, profe, porque vamos a poner acá un ejemplo. Voy a abrir acá un archivo de Word solamente para que miremos ese ejemplo puntual. Usted va a hacer 5 preguntas, ¿cierto? Y usted dice, las 5 preguntas valen lo mismo. Entonces usted en ese caso le podría dar una a cada uno. O puntos 5 a cada una. O puntos 10 a cada una. Siempre que sea el mismo valor en todas. ¿Por qué es indiferente? Porque luego Q10, cuando evalúa el taller, le va a entregar eso a usted una nota en porcentaje. Entonces él simplemente, un ejemplo, usted a todo le dio 10. ¿Qué hace él? Suma las 10, son 5 preguntas por 10 puntos cada uno, o sea, serían 50. Él asume 50 puntos como la totalidad del 100%. O por ejemplo, Hamilton dijo, no, yo le voy a dar de a 1. Listo, entonces sería 5 preguntas, cada una por 1 punto,
serían 5 puntos que lo asume como un 100%. Ahí no habría ningún problema de que usted le ponga a todas el mismo número de puntos. Ya cuando cambia, cuando usted dice, no, es que la primera pregunta, por ejemplo, la primera pregunta es muy dura, yo le voy a poner a esta 10 puntos. La segunda pregunta le voy a poner es 5 porque es más fácil. La tercera, etcétera, ahí cambia. Pero también, ¿qué es lo que hace? Supongamos, Pero no hay que tener en cuenta las recomendaciones profe, no te escuché. Dale, profe, dale. Perdón, no hay que tener en cuenta las recomendaciones. Profe, es que hay otro profe con el micrófono prendido y no se alcanza a escuchar cuando Juan Carlos habla. Dale ahí, Juan Carlos. No hay que tener la precaución de que eso me suma el 100%. El sistema automáticamente suma los porcentajes. Sí, profe, él automáticamente suma los porcentajes. Pero miremos, por ejemplo, acá. Yo a la tercera pregunta le asigno un 5. Voy a hacer este ejemplo con 5 preguntas. A la cuarta pregunta me parece que también es muy durita, le asigno un 10. Y la quinta pregunta, esa sí es la más dura de todas porque tiene que hacer un video, estoy suponiendo. Mentira, que es un cuestionario. Tiene que hacer cualquier cantidad de cosas. Bueno, entonces vamos a ponerle 15. Así se lo ponemos nosotros. Y ya Q10 lo que hace es que suma estos valores. 10, 15, 20, 30, 45. Y asumiría 45 como el 100%. Por eso lo hace directamente Q10. Ok. Hamilton, te escuchamos. No era eso, negrito, pero me parece muy bien entonces que el Q10 lo haga, porque pensé que la recomendación era entonces siempre hacerlo 5 preguntas, 10 preguntas, 20 preguntas, como para que nos diera el 100 como estaba preguntando el profe, pero si él solito lo organiza, me parece mucho mejor. Sí, claro, no, él solo lo hace, Yo también porque esto lo aprendí fue cacharreándolo, también pensaba exactamente lo mismo, que tenía que ser el 100%, pero no, él mismo asume el 100%, y cuando él te da la evaluación del estudiante, te la hace en porcentaje, que ya lo vamos a ver, porque enseguida vamos a ingresar con el usuario de un estudiante, responde el cuestionario y vemos y verá cuál es la respuesta de eso. Pues, ¿qué pasa cuando uno le responde el estudiante a uno? Listo. Entonces, básicamente es eso. Voy a hacer otra pregunta acá para que terminemos 2 preguntas más, que ya estamos terminando, en 10 minuticos cerramos. Agregar pregunta. Vamos a agregar una pregunta, por ejemplo, de rellene los espacios. Esas preguntas que son de completación. Entonces yo le digo, rellene los espacios. La descripción sería el comando control más E sirve para, ¿cierto? Y aquí le digo agregar espacio en blanco. Entonces tengo 2 opciones, que sea como un texto o como un seleccionar. ¿Cuál es la diferencia? Si es como un texto es para que él tenga que escribir. Esa es la idea pues de un completar. Porque la opción seleccionar lo que hace es que le da varias opciones, o sea, como una especie de selección múltiple. Entonces me parece que no es tan útil. Si yo quiero que él complete es para que él escriba, ¿cierto? Entonces yo le dejo texto. Y aquí yo le voy a dar las posibles opciones que él me va a entregar. Por ejemplo, el comando control E sirve para seleccionar todo. Entonces yo acá lo que voy a hacer es que voy a escribir seleccionar todo. Esa es la respuesta. ¿Yo qué voy a tener en cuenta ahí? O que él me lo escriba todo en minúscula o que me lo escriba todo en mayúscula. Son los 2 espacios que yo voy a aceptarle de respuesta, pero esto lo ponemos nosotros. Esto no lo ve el estudiante. El estudiante simplemente escribe y Q10 verifica que lo que él escriba sea coincidente con lo que está acá en la respuesta que nosotros generamos. Y le damos aceptar. Entonces nos quedaría la primera. Voy a generar una segunda acá. Mientras, entonces por ejemplo, el comando control le sirve para tal, mientras que el comando el comando control más P sirve para. Y acá le voy a decir agregar espacio en blanco y lo mismo. Control P sirve para imprimir. Yo le voy a dar las 2 opciones. O que me entregue todo en mayúscula o que la respuesta me la dé toda en minúscula. Listo. Y ya le tengo las 2 opciones y le doy a aceptar. Entonces ya el estudiante esto no lo ve. Solamente lo veo soy yo, ¿cierto? Entonces yo acá le voy a decir
respuestas aleatorias. ¿Sí o no? En este caso no aplica, porque es que yo lo doy aleatorio, entonces, pues en qué momento, o sea, aquí tiene que ser sí o sí el espacio 1 esta respuesta, y en el espacio 2 sí o sí esta respuesta, entonces ahí no aplica que sea aleatorio, no. ¿Aplicar retroalimentación? No, porque no pueden ver la respuesta. Los puntos profes, como todos van a hacer lo mismo, es exactamente como lo venimos manejando al lado de allá. Lo veníamos trabajando todos en 5, ¿cierto? Bueno, y viene esta opción que se llama permitir crédito parcial. ¿Para qué sirve esto, profes? Si yo le digo que no permita crédito parcial, entonces lo que hace es que la pregunta está buena o está mala en su totalidad. Pero supongamos en este caso puntual del ejemplo, el estudiante de pronto me puso buena esta, pero mala esta. Aquí ya, para mí se aplicaría el crédito parcial. Entonces a mí se me parece muy importante, profes, el tema de crédito parcial. ¿Por qué? Supongamos que la pregunta es abierta y el estudiante le responde una parte buena y una parte mala. Cuando uno califica físicamente, uno le pone una partecita del punto buena. Eso es lo mismo que hace crédito parcial, darle una partecita del punto buena. Yo por eso, Juan Carlos, recomiendo cuando estén así haciendo un ejercicio, no cerrarlo a 1, sino ponerla, por ejemplo, 5. Porque si usted le va a dar un crédito parcial, es más fácil usted identificarle, no, esta pregunta de 5 le va a dar un 3. Y ahorita lo vamos a aprender a hacer, ¿cierto? Cuando dice permitir crédito parcial, él le va a asignar una nota por lo que responda bueno, y si responde algo bueno, se lo valora. Entonces, sí, y le damos aceptar. Entonces ya nos quedó construida una pregunta más. Y ya vamos a la última pregunta, que va a ser una pregunta abierta. Ojo, las preguntas abiertas claramente no se califican solas, que las preguntas abiertas, pues, tienen que tener, o sea, Q10 no tiene forma de identificar que lo que el estudiante respondió está bueno o está mal. Como son preguntas abiertas, queda a criterio del estudiante lo que vaya a contestar. En el caso de las preguntas abiertas, somos nosotros que tenemos que ingresar y calificarle cada una de las preguntas, de las respuestas, perdón. Vamos a agregar pregunta. La pregunta abierta es la que se llama descriptiva. Entonces le voy a decir descriptiva. Entonces supongamos que la pregunta es: ¿considera usted importante aprender los comandos o no? Aprender las combinaciones de teclas para facilitar el proceso de aprendizaje de mecanografía, pues cualquier cosa. Entonces miren que yo aquí, como le digo pues a Q10 que me califique esta pregunta, cuando los estudiantes van a, si son 20 estudiantes son 20 respuestas diferentes. Entonces acá yo no tengo forma de decirle a Q10 que me la califique. Entonces le voy a decir, ¿aplicar retroalimentación? ¿Sí o no? No. Puntos, los mismos que le di a todos, o como yo haya estructurado el tema de los puntos. Permitir crédito parcial, si yo le digo que no, entonces tengo dos opciones. O saca el punto 100% bueno o saca el punto 100% malo. Pero como es una pregunta abierta, es muy delicado pues como colocarle que todo sea bueno, que todo sea malo. Si de pronto el estudiante, si yo le permito que hable y hay una parte que es útil y otra que no, entonces yo le voy a decir sí. Permitir el crédito parcial, sí, pero nos toca a nosotros calificar. Ya les voy a enseñar cómo. Entonces le vamos a dar acá aceptar. Entonces en este caso ya me quedó construido mi formato. Ya está listo el cuestionario. Ya los estudiantes lo tienen habilitado. Profes, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de ir a, porque voy a hacer el ejercicio con una estudiante que yo tengo la clave acá, de que ella responde el examen y qué hacemos nosotros con eso. Hasta acá de pronto hay alguna pregunta. De mi parte no, no bien. Listo. Vamos. Entonces, por ejemplo, acá voy a entrar con el usuario de una estudiante. Y ella va a entrar a su examen, ¿cierto? Ella va a entrar a su examen. Entonces acá ella dice, bueno, responde el cuestionario, ella lo hace en su casa, donde sea, donde esté, en el celular. Y ella va a responder, ¿a ella qué le va a aparecer? Página 1 de 1, porque dijimos que cada 5 preguntas, aquí no es sino 4, entonces no va a ser más páginas. El tiempo disponible está corriendo, entonces bueno, responder, entonces el comando control G, ella le puso pegar, lo hizo malo. El comando control C para cortar, lo hizo falso, o sea que está bueno, pero eso no lo sabe pues el estudiante. ¿Considera usted importante aprender las combinaciones de teclas para facilitar el proceso de aprendizaje de mecanografía? Al ser una pregunta abierta, hay estudiantes que responden muchos, van, pues profundizan. Y hay otros muy básicos que dicen no sé, punto.
Pues porque de todo vemos, ¿cierto? Entonces no sé. Bueno, pero esto no lo califica QIDE, nos toca a nosotros. El comando control le sirve para, entonces pone seleccionar todo. Supongamos que esta lo hizo bueno, pero control P lo puso malo, que servía para imprimir, y él puso guardar. En este caso aplica claramente el crédito parcial, porque una está buena y otra no, ¿cierto? El estudiante le da a finalizar, aceptar y listo. Miren qué le pasa al estudiante. Al estudiante, ¿qué le aparece? Entonces, estudiante, programa, fecha de inicio, fecha de fin, cuánto tiempo se demoró y le aparece un porcentaje. O sea, el estudiante sacó 37.5%. Era lo que hablábamos ahorita con los profes. Él automáticamente asume un 100% sobre el valor. Mire que él mismo sumó, porque yo le puse 4 preguntas. Cada pregunta valía 5 puntos. O sea que él asume la totalidad del 20 y lo lleva a un porcentaje. El estudiante ve esto, pero como hay preguntas abiertas, hay que esperar si de pronto eso suma o baja. ¿Quién hace eso? El profe. Entonces ahora vámonos de otra vez para el lado del profe. El profe llega, entonces acá va a revisar y dice respuestas. Entonces miren que ya en respuestas nadie ha dado respuesta, pero Sara Vélez sí, esta estudiante sí dio respuesta. Entonces aparece Sara Vélez, intentos, 1. Solamente le hemos dado un intento, pero si usted le dio 3 o 4, él le aparece cuántos intentos realizó el estudiante. ¿Cuál es el resultado que él le asume siempre? El último. Si el estudiante hizo 4 intentos, él le muestra a usted es el último intento que él realiza, porque al hacer uno nuevo, él le borra el intento pasado, él le borra pues la nota del intento pasado. Entonces, usted viene acá al resultado y miren que aparece un símbolo de admiración y cuando usted se para sobre él le dice pendiente. Pendientes. ¿Qué significa pendientes? Que hay algo por revisar. Claro, profes, ¿qué falta revisar? La pregunta abierta, porque esa pregunta no se califica sola. Entonces yo le voy a dar clic ahí, doy clic donde dice encima y él me muestra todos los pendientes. Si son 10 preguntas abiertas, me las va mostrando una por una. Entonces en este caso, mire que me dice la pregunta que yo había estructurado y la respuesta que el estudiante puso. Mire que el estudiante puso no sé. Y yo acá puedo, supongamos que yo digo, eso es una buena respuesta, le voy a dar un 3. Eso es lo que llamamos crédito parcial. O le voy a dar un 2. O le voy a dar el 5. O como este dijo no sé, por gracioso le pongo un 0. ¿Cierto? Por ejemplo. Pero siempre las preguntas abiertas me toca calificarlas de esta manera. Y le digo ingresar y luego le doy cerrar. Miren que ya cambió el resultado de la estudiante. Ya el resultado de la estudiante no es con un signo de admiración, sino que ya quedó listo. Ella sacó esto. Profes, si usted lo puso el cuestionario evaluable, o sea, que se calificara solo, usted simplemente viene acá, evalúa las preguntas abiertas y usted no hace nada más. Porque allá en Q10 automáticamente él le puso su nota, 4, 4,5, lo que sea. Él lo puso automático. Como yo en este caso le dije que no era calificable, porque es que por ejemplo yo esto lo pongo es para, por ejemplo en este caso puntual, este examen que yo hago de comandos, yo lo pongo es como una práctica y les doy una bonificación a ellos por realizarlo pues bien. ¿Cómo hago yo para convertir esta nota este porcentaje en una nota? Antes yo por ejemplo puedo tener una base, tengo un archivito de Excel donde tengo mis estudiantes, o físicamente también lo puedo tener ya como usted lo maneje. Entonces usted dice, bueno, este estudiante, ¿cuál fue el porcentaje que sacó del examen? Sacó 37,5%. Entonces yo simplemente hoy hago el cálculo básico en Excel y es el siguiente, más o igual. Yo tomo el 5, que es la nota máxima que el estudiante va a sacar, y la multiplico por el porcentaje que sacó acá. En este caso, 37,5%. Y le doy Enter. O sea que Sara sacó 1,9. Esa es la nota en número. Ojo, vuelvo y les digo, si usted le puso a este formato que se calificara solo, allá en la planilla automáticamente al estudiante le aparece un 1,9. Es automático, usted no tiene que hacer esto. Pero si usted lo hace y no lo pone calificable, sino que es una nota que usted quiere ir conservando, insisto, usted coge el porcentaje que el estudiante sacó y lo multiplica por 5. Entonces 5 por 37,5, que fue lo que él sacó por ciento, enter. Y nos da la nota. Profes, ¿alguna duda con ese tema del porcentaje? ¿O todo claro? Listo. Y ya para finalizar,
él acá me muestra dos acciones. Me muestra un ojito. Este ojito lo que me permite es ver las respuestas del estudiante. Me muestra en rojo aquello que él sacó malo y en verde lo que sacó bueno. Si de pronto el estudiante dice, profe, ¿yo por qué perdí? Venga, miremos. Y ahí se le hace pues como la retroalimentación. O supongamos que el estudiante le dice, no, profe, no, es que se me cayó el internet, no alcancé a terminar, o colabóreme, no sé qué. Y como era un solo intento, no puede hacerlo más veces. Usted lo que hace es que le da en la canequita, le elimina la respuesta y al estudiante en su propia plataforma de Q10 ya se le va a habilitar el cuestionario. Eso pues es lo que se puede hacer con cuestionarios. Esto, profe, es una herramienta de verdad muy interesante porque usted se demora un ratico montándolo, pero la evaluación es facilísima, sale inmediatamente esa evaluación. ¿Que habrá preguntas abiertas? Sí, pero eso sale muy rápido. ¿Qué dudas tienen de pronto, profes, con esto? Hay que cacharrear bastante eso. Hay que cacharrearlo. Bueno, entonces, como este curso es teórico práctico, no, más práctico que teórico, entonces viene la tarea. Yo ya se las mandé el correo y se las voy a proyectar acá. La tarea, profes, entonces, como estamos en intensivo, como les conté que sí vamos a alcanzar a terminar el miércoles antes de empezar Jueves Santo, entonces, la idea cuál es, que ustedes en el transcurso de ya hoy, no, pues ya mañana, van a hacer esta actividad, es poner a funcionar todo lo que vimos acá. Insisto, de pronto yo en el día a veces me queda muy complejo responder en tiempo real, pero si ustedes publican en el grupo, por ejemplo acá tengo dos grupos que han estado ayudando a algunos profes con unas dudas, entonces publican la pregunta ahí, puntual, ejemplo, profes, no sé cómo hacer esto, entonces alguno de los que sepa le puede ayudar. Y la idea es que mañana, pues al finalizar la jornada más tardar, esto esté montado en Q10 para yo poder hacer la revisión. Si usted, por ejemplo, dice, no, yo me voy a adelantar y desde 10 a 12 le voy a trabajar a esto, por ejemplo. Entonces usted a las 12 ya terminó, usted me escribe, o bien por el grupo, o bien por el interno del WhatsApp y me dice, profe, ya revisamos, ya eso está listo, ya puede empezar a revisar. Y me dice cuál actividad de aprendizaje fue la que usted dinamizó y yo reviso. En algunos casos les voy a decir, profe, deme porfa su contraseña de su usuario de Q10 para yo entrar a hacer la revisión desde ahí. En otros casos, como yo tengo permisos de administrador en Q10, entonces yo puedo ingresar desde el mío. Entonces dependerá de la situación. Yo ya le diré al profe específicamente. La idea es que ya el miércoles hagamos socialización, presentemos las herramientas TIC, miraremos ya la hora y mañana definimos la hora de trabajo para el miércoles y ya estaríamos haciendo cierre de todo. Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea puntual? Eso ya está en sus correos. Dice, compromisos de dinamización Q10. La guía y el diagrama de Gantt deben estar como un contenido del momento de inicio. Fue lo que expliqué hoy al iniciar. Crear al menos un contenido de un eje temático, con videos, archivos adjuntos, entre otros, como ustedes lo consideren. Crear un foro en el momento de inicio. Crear un foro en el momento de inicio se aplica. O sea, si usted ya está en una actividad de aprendizaje y va en la hora 20, pues ya no aplicaría un momento de inicio, entonces no se haría ahí. Crear un foro para el momento de cierre, esa se aplica para todos, solamente que como usted le puede asignar a él la fecha, desde cuándo hasta cuándo, entonces usted ya tiene un cronograma, un diagrama de Gantt, usted mira, se cierra el 20 de abril, entonces lo pone para ese día, pero lo crea de una vez. Crear un foro como evidencia de aprendizaje o contenido de un eje temático. Crear al menos una tarea como evidencia de aprendizaje o contenido de un eje temático. Crear al menos un cuestionario como evidencia de aprendizaje o contenido de un eje temático. Mejor dicho, lo que hicimos acá es aplicar los 4 recursos, ¿cierto? Nota, la creación de tareas, foros y cuestionarios debe dar respuesta a los 3 tipos de evidencia, es decir, se deben asegurar al menos uno por cada tipo de evidencia, conocimiento, producto y desempeño, dependiendo claramente del tipo de guía que usted haya seleccionado. Si usted seleccionó una guía puntual que tiene 12 evidencias de conocimiento, usted no haría sino una. O verificó una guía de aprendizaje que solamente tiene desempeño, hace la de desempeño, no hay problema. Como se hará un proceso de socialización, allí todos los docentes contarán qué estrategias se idearon para los diferentes tipos de evidencias. Así, si por ejemplo un docente no tiene algún tipo de evidencia, puede que en otra guía sí y ya tenga el conocimiento de cómo se realiza. Es decir, ejemplo, Juan Carlos nos contaba que la evidencia de él es de producto, entonces él va a hacer su evidencia por ahí. Pero obviamente él tiene que montar foro, cuestionario y demás para practicar. Pero entonces en la socialización se va a dar cuenta que, por ejemplo, el profe Francisco
que es de otra técnica completamente distinta, pero le puede dar ideas. Él dijo, no, mi evidencia era de desempeño y yo hice esto. Entonces también le puede dar una idea a Juan Carlos para cuando le toque una de desempeño. Ese es pues como el objetivo de la socialización. Y también les mandé entonces esta lista de chequeo. Esta es la lista de chequeo que yo voy a tomar en la medida en que esté revisándole a cada uno. Sí, no, o hay unos que no aplican. Entonces lo ideal que es que todo esté en sí o que esté en no aplica. Mejor dicho, que no haya ningún no por ahí. Obviamente en caso de que haya un no, yo le diría, profe, ve, estás pendiente de esto, ajústelo. Usted me dice, ya lo ajusté, listo. La idea cuál es, profe, es que cumplamos con esto no al 100, sino al 200%. Y esto lo hacemos de aquí a mañana. Lo hacemos, pues, yo sé que estamos a contrarreloj, pero digamos que ese fue el ejercicio que nosotros hicimos desde el sábado, era terminarlo, y vamos a terminarlo el miércoles, bien terminado, porque tampoco estamos haciendo las cosas como no son, bien terminadito, y ya quedaría. Profes, ¿alguna duda con respecto a esto? A todo lo que vimos, ya lo que sigue es practicar, y la práctica hacia el maestro, ¿cierto? Pero es un ejercicio que mañana pueden trabajar. Claro. Profes, entonces todo queda claro. Harold, yo tengo... Dale Juan Camilo. Harold, muy claro todo, pues muy bien explicado. Pero yo, por ejemplo, particularmente tengo una dificultad. Yo me metí ahorita pues allá en Q10 y aparece en blanco todo. O sea, literalmente no hay forma de ingresar a planear nada ni organizar nada porque me aparece en blanco. Claro, porque como tú en este momento no tienes estudiantes en Q10 y no los vas a tener porque ellos son cena. Exacto. Eso es lo que yo te explicaba ayer. Entonces no sé si de pronto puedo hacer la actividad con el profe Francisco, de pronto dinamizar una de las guías de él es posible, o de todas maneras este ejercicio tú ya también tenías un conocimiento básico el año pasado, y de pronto en algún momento te vuelve a tocarla, entonces te queda el conocimiento, pero en este momento, como te decía ayer, para ti no aplica, pero igual este conocimiento es fundamental porque Q10 está en muchas instituciones de educación. No, excelente, o sea, yo súper contento pues porque aprendí muchísimas cosas y recordé pues muchas otras que me habías ya explicado y súper buena, que muy interesante la plataforma para trabajar, pero entonces quería que supieras eso pues, y hice pues como el trabajo de meterme ahí, pero no hay nada. Listo, profe. Claro que sí, no, yo entiendo, claro que sí. Juan Carlos también iba a decir algo, ¿cierto? Sí, que les espera un día muy duro. Bueno, no, en base a lo que les mencioné ahorita, sí, las 4 evidencias que presenta la guía que estoy trabajando son evidencias de producto. Pero sí, en otras guías toca montar evidencias de conocimiento, entonces ahí tocará poner en práctica todo eso que se aprendió y que toca aprender más adelante cuando ya uno esté haciendo el proceso de montaje. No, y en este caso, por ejemplo, como igual la actividad el compromiso es montar todo, entonces, por ejemplo, mañana posiblemente va a montar un cuestionario, pero no para una evidencia, pero al montarlo así sea como, usted dice, no, va a hacer unas preguntitas para reforzar, ya usted ahí está aprendiendo la herramienta como tal. Voy a tratar de hacer el ejercicio y ya más adelante pues lo quitaría de ahí. Eso sí, no hay problema. Cambiaría por la evidencia que realmente corresponde. Claro que sí, pero ya al hacer el ejercicio aprende la herramienta cuando la debe utilizar. Profes, no, entonces no habiendo más dudas, les agradezco mucho el espacio. Mañana entonces me van contando en la medida en que vayan avanzando, o ya algunos tendrán la tarea lista y demás, no hay problema. Me van contando para poder hacer las revisiones. Agradezco mucho a ustedes entonces por el tiempo. A usted, Javi. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos. Hasta luego. Feliz noche, mío les pague. Yo mañana entonces les compartiría por correo el video, ¿listo? Igualmente, profes, que estén muy bien.